titulado precisamente cómo es que debemos de andar, ¿verdad? O cómo es de que tenemos que realmente presentarnos o vernos en cada propósito, en cada situación, aun cuando estemos a lo mejor en una condición no muy favorable. Y es por eso que este domingo lo hemos titulado Apasionados de verdad. ¿Qué es lo que tenemos que ver con esto? Bueno, pues precisamente es que no solamente por el hecho de, como decíamos el día de hace 8 días, perdón, no solamente es el concepto de saber que nosotros no pertenecemos o que nuestra ciudadanía no es aquí, pero eso no nos es permitido o no es una justificación para no hacer las cosas con pasión, para no estar aquí haciendo las cosas más allá de lo que deberíamos de hacerlo ordinariamente. Buscar siempre hacer las cosas con ese extra, con esa postura que sobresalga, ¿verdad? Ya lo decíamos. Y es por eso que hoy vamos a hablar precisamente de vivir con esa pasión o qué podemos hacer para buscar esa pasión. A propósito de esto, quiero hablarles de un suceso. En el año de 1984, en la ciudad de Los Ángeles, se llevó a cabo las famosas Olimpiadas, el torneo olímpico que cada 4 años se celebra. Bueno, pues le tocó a la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos, organizar estos juegos. Y bueno, pues estos juegos fueron llenos de muchas cosas un poco sui generis, ¿verdad? Estos juegos venían o fueron posteriores al año 1980, que se celebró en la ciudad de Moscú, y a la cual, cuando anunciaron que iba a ser en Moscú, por un concepto, por un conflicto político, en el año del 79, que Rusia invadió Afganistán, Estados Unidos decidió no ir a los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80. Y como consecuencia, en el año 84, todo el bloque soviético decidió tampoco presentarse en los Juegos que organizaban la ciudad de Los Ángeles en el 84. Un torneo o unas, ¿cómo pudiéramos decir? Unas Olimpiadas un poco extrañas. A propósito, este año serán las Olimpiadas del 2020. En el 21 se celebrarán las Olimpiadas del 2020, porque todas estas cosas que ya hemos visto. Bueno, pues no es una excepción de ver cosas raras en estos torneos, no es una excepción de ver estas situaciones políticas, pero también pues hay muchas cosas que se mueven alrededor de esto. Por ejemplo, hay un suceso que se conoce mucho o se hizo algo de broma, pudiera ser, cuando se anunció que los Juegos Olímpicos iban a ser en la ciudad de Los Ángeles. Una cadena de hamburguesas muy famosa en los Estados Unidos lanzó una campaña que cada que una persona compraba uno de estos combos, de estos paquetes, recibía una tarjeta de estas tipo raspa y gana, y la campaña era que te iba a salir una disciplina, perdón, y tú ibas a raspar en esa tarjetita, y si salía una medalla, ya sea de oro, de plata o de bronce, dependiendo de la disciplina, pues tú podías reclamar, si era de oro, un paquete de hamburguesas, si era de plata, unas papas fritas, si era de bronce, una soda, y había premios hasta de $10,000. Entonces estaba una campaña muy, muy interesante. Mañosamente esta compañía puso todas las medallas de oro, todos los premios fuertes, en todas las disciplinas donde el bloque soviético tenía la posibilidad de ganar o tenía las medallas. Dijo, si yo le doy o pongo todas las medallas de oro en los deportes donde los soviéticos van a ganar, pues, perdón, es que no les dije, el premio era
si la medalla de oro la ganaba los Estados Unidos. Ganaban, la tarjetita según el premio era, si salía una disciplina y te salía en la tarjeta la medalla de oro, si los Estados Unidos ganaban en esa disciplina una medalla de oro, tú podías reclamar un premio. ¿Sí? ¿Ya quedó claro eso? Perdón, no lo expliqué bien. El punto es que esta compañía puso en todas las disciplinas las medallas de oro donde iban a ganar el bloque soviético para no pagar los premios. Pero resulta que no fueron los soviéticos a las Olimpiadas, y pues ¿quién cree que ganaba todas las medallas? Pues los Estados Unidos. Tuvo una pérdida como nunca esa empresa por andar haciendo esas. Entonces le digo, unos juegos algo extraños, algo raros, ¿verdad? Donde esta compañía tan importante de hamburguesas quiso hacerse publicidad gratis y le salió contraproducente. Tuvo que pagar muchísimos premios, tuvo que pagar muchísimos paquetes porque había considerado no pagarlos, y resulta que no sucedió así. Bueno, pues en estos juegos también por primera vez se incorporó el maratón para mujeres. Ya había el maratón para varones, pero por primera vez se incorporó como ya un juego o como una competencia olímpica el maratón para mujeres. Y eso se llevó a cabo precisamente en el Gran Coliseo de Los Ángeles, un estadio lleno ahí para ver por primera vez esta competencia. Mujeres que obviamente ya venían practicando y era ya un deporte que ellas venían haciendo, pero nunca se había llevado a cabo a las Olimpiadas. Entonces, el hecho de que por primera vez se les diera esta oportunidad, pues había abierto muchas expectativas. Se había creado mucha expectación por saber qué iba a suceder en esto. Primeramente decían, ¿por qué estaba restringido? Porque decían, las mujeres no van a tener la condición suficiente para terminar un maratón. Estamos hablando de correr 40 y tantos kilómetros, y ellos decían, es que no tienen las facultades para lograrlo. Entonces era una expectativa ahí. Obviamente las mujeres que iban a participar ya venían haciéndolo, no era algo que les fuera nuevo, pero se incorporaron, se registraron 40 participantes. Y todo esto, como ya les decía, se llevó a cabo en este estadio. Obviamente salían a la ciudad, y dentro de esta competencia sucedió algo que llamó mucho la atención, que causó un gran impacto. Y no porque ganaron los Estados Unidos y la compañía de hamburguesas tuvo que pagar muchos premios, no fue eso lo que llamó la atención, sino que sucedió un caso que va más allá del deporte, que va más allá de lo que pudiéramos considerar. Hay una imagen que se ha visto de esta atleta, Gabriela Andersen Schietz, que es una deportista de origen suizo, la cual cuando llegó al estadio, al tartán, ya se incorporó a la pista después del esfuerzo de recorrer estos 42 kilómetros, y no era una persona, no era un atleta que por primera vez se haya aventurado, simplemente no logró. Hay diferentes versiones, que si no se hidrató bien, que el calor que hizo esa mañana fue excesivo, y hay muchas cosas, pero el punto que más llamó la atención es ver entrar a esta mujer en esa condición, con un calambre en la pierna que no le permitía avanzar. Su mente ya estaba bastante confusa, caminaba de un lado a otro. Los médicos quisieron apoyarla, pero ella dijo, no, déjenme terminar. Lo que a las otras atletas les llevó unos cuantos minutos o segundos recorrer la vuelta olímpica en el tartán, pues a esta mujer le llevaron minutos terminar. No ganó, obviamente, no fue la mujer que subió a algún podium a recibir alguna medalla, pero sí, al ver el esfuerzo, el ver esa condición,
de cómo ella hizo todo lo que de cierta manera los atletas no tenían por qué hacerlo, porque ponía en riesgo su condición, porque una situación así no nada más era ver la posición o el lugar que iba a ganar, sino que podía poner en riesgo su salud física. Estaba en una deshidratación, estaba, como ya lo decíamos, una pierna acalambrada completamente, su mente ya estaba bastante confusa, ya la cuestión ahí ya era un riesgo físico, más aún ella hizo todo el esfuerzo para llegar a la meta, llegó y en ese momento el estadio, ¿cómo pudiéramos decir? Aplaudió, se sintió una euforia como si hubiera roto un récord mundial. ¿Y por qué sucedió esto? Porque esa mujer demostró la pasión que tenía por lo que hacía. En una entrevista posterior dijo: no me retiré y pude haberlo hecho antes. Si hubiera sido cualquier otra carrera, yo hubiera, en cuanto me sentí que el calambre me empezó a producir estragos, que no podía avanzar, me pude haber retirado sin problemas si fuera otra. Pero ella decía: es la primera oportunidad que tenemos de demostrar que somos capaces. Estaba enfrentándose a una postura donde decía el Comité Olímpico: las mujeres no pueden correr esta carrera, y ella estaba con eso en su mente y dijo: sí podemos, sí lo vamos a lograr. También ella demostró que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, estar enfocada, ¿verdad? A pesar de que decían en ese momento que su mente estaba completamente fuera de sí, ella estaba enfocada en que tenía que llegar a la meta. Lo que estamos hablando esta tarde es que precisamente cuando hay ese enfoque, cuando estamos convencidos de algo, ella después le preguntaron: bueno, pero pues hubieras abortado la misión de la competencia y prepararte para otra. Dijo: yo tenía 39 años en ese momento. 4 años después, en el 88, ya no iba a poder participar. Esta era la primera oportunidad que había para competir, pero para ella era la única oportunidad de competir. Y es por eso que con todo lo que vino, con todo lo que se presentó, con todo lo que sucedió, ella terminó el maratón, terminó lo que se había propuesto desde un inicio, terminó lo que al final, toda su preparación, todos los récords que había hecho para poder estar ahí, concluyeron con pisar la meta. En la condición que haya sido, en la situación que haya sido, ella estaba enfocada en eso y terminó hasta el final con esa meta. Cuando nosotros hablamos precisamente de ese enfoque, de esa pasión, tiene que venir en ese sentido. No es nada más el hecho de hacer un esfuerzo, de decir vamos a entrar a hacer algo y por la emoción lo hacemos, pero ya después se acaba la emoción y decimos: no, mejor ya no. Es muy complicado, está muy difícil, hace mucho calor, hace mucho frío, ¿verdad? Es muy temprano, es muy tarde. Esta mujer, ya lo vimos, si esto sucede en una situación deportivamente hablando, ¿cómo tiene que ser en realidad nuestra vida cuando, si hablamos de pasión, la vida de Jesús termina cuando nosotros vamos a los evangelios? Se conoce como la pasión de Cristo. La pasión hizo todo cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estuvo aquí, hizo todo con pasión. Hasta el último momento hizo todo con pasión. No dijo: ay, esta gente no entiende, siguen de necios, por más que se les explica, por más que les hablo, ya les dije directamente, ya les puse ejemplos, ya les puse parábolas y no entienden, mejor así lo dejo. La palabra no dice eso, dice que Jesús hizo todo con pasión. Vamos a ver entonces a otro personaje de los tantos que hay, y
vamos a enfocarnos hoy en algo o en alguien del que hemos estado hablando últimamente y que precisamente incluso el miércoles tomamos a ejemplo. Vamos a ir al libro de Nehemías. Los que están los lunes viniendo al discipulado pueden saber exactamente y precisamente, sin mayor problema, dónde está ese libro. Amén. Es el libro, ya lo dijo el hermano, es el último libro histórico, ¿verdad? O de los que se conocen como históricos, donde la línea de tiempo, ¿verdad?, llega hasta ese punto. Bueno, casi es el último, penúltimo, ¿verdad? Cuando estemos ahí en el libro de Nehemías, después del libro de Esdras, vamos a ir al primer capítulo, Nehemías 1. Yo tengo aquí una versión diferente, así que no les sorprenda si no coincide con su versión. Bueno, vamos a hacer una introducción para este concepto. Cuando empieza el libro de Nehemías, o cuando vemos el inicio de Nehemías, habla precisamente de un suceso que años atrás había pasado, que es el asedio de Jerusalén, o cuando el pueblo babilónico, el imperio de Nabucodonosor, invadió Jerusalén, aproximadamente 587 antes de Cristo. Estamos hablando que el asedio de Jerusalén tuvo lugar hacia el 587 o 586 antes de Cristo, como etapa final de los 10 años de guerra entre el imperio babilónico y el reino de Judá. En este evento fue sitiada y finalmente conquistada la ciudad de Jerusalén, capital del reino judaita, por tropas al mando del rey Nabucodonosor II durante el verano del 587 antes de Cristo. Después de una guerra que duró 10 años, el reino de Judá, el reino del sur, ¿verdad? Ya hemos visto que el pueblo o el territorio hebreo se había dividido en dos reinos, los del norte y los del sur. Los del norte ya habían caído, el reino del norte o la parte norte del territorio ya había caído a manos de los asirios, y los que resistieron fueron el reino del sur, el reino de Judá, y después de esa lucha no pudieron y estuvo sitiada la ciudad y finalmente conquistada por el gran rey Nabucodonosor II. Un rey que, ya lo hemos hablado, tomaba la opción de no solamente conquistar las tierras, no solamente tomar cautivos a los ciudadanos, sino que tomaba las tierras, los territorios que conquistaba, los destruía completamente, toda la infraestructura, todo lo que había, toda la que se había levantado, todo lo que se había construido, lo derribaba, y todas las personas que eran cautivas las sacaba de su territorio. Entonces tenía esa estrategia con los esclavos de no solamente destruirles todo lo que habían construido, sus casas, sus negocios, sus centros comerciales, ¿verdad?, sus parques, todo lo que tenían lo destruía. Y no solamente eso, tomaba a todas las personas y las esparcía por todos los lugares que pertenecían a su reino. Es entonces que este rey Nabucodonosor destruye todo lo que había del reino de Judá, del reino del sur, incluido el templo de Jerusalén, incluido la ciudad de Jerusalén, y se lleva como cautivos a todos los ciudadanos y los esparce por todo el reino de Babilonia. Vemos entonces que en ese tiempo, ¿verdad?, hubo después un intento de regresar. Cuando vamos a ver el libro de Nehemías es
precisamente que después de este tiempo que estuvo el pueblo judío fuera, que estuvo cautivo por aproximadamente 70 años, empezó un proceso de volver a reconstruir la ciudad, de volver a regresar a esa ciudad que tanto habían querido, que tanto habían añorado. Llegó un momento en que, pasado el tiempo, se inició ese proceso. Dice: en lo que concierne a la historia de los judíos, el Antiguo Testamento no llegó más lejos. El libro de Esdras retomó el hilo de la historia unos 70 años después del segundo libro de Crónicas. Históricamente, el libro de Crónicas nos habla precisamente de este momento donde el rey Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén, y posterior a eso, ya lo decíamos, 70 años después, empieza en el pueblo de Israel esa intención de volver a regresar a la ciudad. Vemos que entonces este proceso inició, ¿verdad?, con Zorobabel, un príncipe que intentó reconstruir. En su inicio, pues no pudo construir más que unas cuantas casas, unas cuantas lugares, ¿verdad? Después vino el sacerdote Esdras, pero enfocado específicamente a la reconstrucción del templo. Y es posterior a Esdras, 15 años después, que Nehemías, ¿verdad?, tiene la intención de reconstruir esta ciudad. Después de esta introducción del libro de Nehemías, vamos entonces ahora sí a ir a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice Nehemías 1: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, el mes de Kislev en el calendario judío sucede aproximadamente a mitad en nuestro calendario, a mitad del mes de noviembre, a mediados del mes de diciembre. Ese es el mes de Kislev, entre mediados de noviembre a mediados de diciembre. Dice: y cuando yo estaba Artajerjes, llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. Entonces dice, esta es mi historia, hablando Nehemías, y dice: en el tiempo más o menos a finales de año, yo trabajaba, yo pertenecía, ¿verdad?, al grupo, al equipo del rey, ¿verdad?, del rey Artajerjes, el cual estaba, el palacio tenía como capital la ciudad de Susa. Es ahí, en ese lugar, donde Nehemías, como un funcionario público, ¿verdad?, empieza su historia. Y dice en el versículo 2: en ese momento llegó allí mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, versículo 3 dice: ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. Vemos ahí que entonces Nehemías, estando ya en un trabajo estable, en una postura ya incluso como parte, ¿verdad? Dice: yo era parte del grupo del rey, yo era parte de los cercanos, ¿verdad?, del séquito del rey Artajerjes. Dice en el capítulo 2 que él era el copero, él era el que le llevaba el vino. Sabemos que en ese tiempo el vino era no solamente la bebida para las fiestas, no solamente la bebida para ciertas ocasiones, sino que el vino era
la bebida usual, la bebida ordinaria para cualquier tiempo de comidas. Pero como también era tan usual, tan recurrente, ¿verdad?, el uso del vino, pues era uno de los accesos para los enemigos, ¿verdad?, liquidar a ciertas personas. Ya lo hemos visto, eso está hasta en los cuentos de niños, hasta en las películas de Hollywood, ¿verdad? Vemos que siempre se quieren deshacer de una persona y envenenaban, ¿verdad?, a la persona en la copa de vino. Bueno, pues eso era real, sucedía. Y dentro del séquito, ¿verdad?, de los reyes, pues había personas que eran responsables de la cava del rey. Esas personas eran responsables de resguardar, ¿verdad?, las botellas o como lo tuvieran, de resguardar las bebidas del rey. Ellos eran responsables. Piensen en una cava donde tenía bajo llave, ¿verdad?, y los únicos que tenían acceso pues eran estas personas, eran los únicos que tenían el código de acceso para la cava. ¿Por qué? Precisamente estas personas eran responsables de llevar el vino y que nadie más tuviera acceso para evitar esto, ¿verdad? Ya hemos visto que incluso se extiende la historia o la imaginación, donde dicen que incluso ellos tenían que probar para ver si no estaba envenenada. Entonces, bueno, no era tanto así, simplemente eran los responsables de llevar el vino, servirlo directamente hacia la mesa del rey. Y esa función la cubría Nehemías. Él era el responsable de esa función. Y dice que él, estando como parte del séquito del rey, trabajadores, como un trabajador de gobierno, ¿verdad?, un servidor público, pues recibe la presencia, la visita de su hermano. Y yo me imagino que él le pregunta a su hermano: ¿cómo es que está la ciudad? Si nosotros históricamente vemos que, ya decía, que habían pasado 70 años de este proceso cuando fueron llevados de exilio de Jerusalén, pues podemos concluir que una de dos: o Nehemías ya era una persona de edad avanzada, ya era una persona de la tercera edad. ¿Por qué? Porque si salió de Jerusalén y pasaron 70 años para que él reconstruyera, pues ya estaba en una edad avanzada. O él nunca conoció Jerusalén. Él nació en el exilio, él nació en Babilonia y solo tenía los recuerdos. Y es muy probable que sea así, porque si estaba trabajando, si tenía una actividad, pues podemos sacar alusión que no creo que fuera, por la importancia del trabajo, no creo que fuera una persona a la cual se le entregara tan fácilmente esta responsabilidad. Entonces creemos que Nehemías, según los historiadores, Nehemías era una persona joven en ese tiempo, en ese momento. Pero aún así, Nehemías pregunta: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo es Jerusalén? Yo me imagino que más bien en Nehemías vino esta pregunta, vino esta situación de saber cómo estaba Jerusalén, porque él probablemente había sido alimentado con historias, tal vez de su papá, tal vez de sus abuelos, de decir: no, si tú hubieras conocido cómo era Jerusalén, si tú pudieras conocer cómo llegó a ser Jerusalén, esto de Babilonia es una cochinada. Mira, en Jerusalén sí teníamos construcciones bonitas, sí había parques. Esto no te imaginas, esto no te puedes imaginar, no lo puedes comparar con lo que era Jerusalén. Y yo creo que esas historias que Nehemías escuchaba de niño, de parte de sus papás, de parte de sus abuelos, de parte de sus tíos, de decir: no, olvídate, en Jerusalén teníamos unos parques. No, ¿qué parques? Estas cochinadas que hay aquí en Babilonia no son nada, ¿verdad? Y por más que esos jardines colgantes que el rey Nabucodonosor quiere hacer,
esos ni siquiera los van a recordar después, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que Nehemías, ¿verdad?, se alimentó de todo eso, se fue llenando de expectativas de decir, ¿cómo será esa ciudad tan bella? ¿Cómo serán todas esas casas que no se parecen en nada a lo que está construido aquí? Y cuando Nehemías le pregunta a su hermano y le dice, platícame, tú que ya fuiste a Jerusalén, platícame cómo es la ciudad. ¿Es cierto que la ciudad se ve igual como nos platicaban? ¿Te acuerdas cuando los abuelos nos sentaban los viernes ahí a merendar y nos platicaban las historias de la ciudad? ¿Sí se ve así la ciudad? ¿Es cierta la historia que nos contaban? Y cuando el hermano le dice, no, olvídate, no hay nada de eso, no existe nada. Yo no sé dónde era ese parque que platican los abuelos donde salían a jugar al béisbol, porque ya no hay nada. No existe nada, solo hay tierra, no hay árboles, no hay muros, no hay nada. Está todo desértico, está todo abandonado. Yo me imagino que Nehemías, después de haber creado toda esa expectativa, y al escuchar esta historia es cuando Nehemías entra en esa situación y dice, cuando oí esto me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. Vemos que entonces Nehemías entra en un conflicto personal. Entra en una situación donde dice, una de dos, o me engañaron toda la vida, o mis abuelos me estuvieron engañando para que yo estuviera creyendo en un sueño que no existía. Si esto es una mentira o una de dos, o esto sí era cierto y estos sinvergüenzas acabaron con todo. Es el momento en que Nehemías, dice la palabra de Dios, que sintió esa tristeza de saber, de escuchar esta historia. Vamos entonces a ver con esta parte del libro de Nehemías que cuando tomamos o cuando tenemos que tomar acciones, ¿verdad?, cuando se despierta en nosotros la pasión, cuando hay esa pasión, cuando en Nehemías todo eso que había escuchado y todos esos cuentos que le habían leído, que le habían platicado sus abuelos o sus padres, al escuchar la realidad, Nehemías tuvo que entrar en acción, ¿verdad? Cuando hay pasión, algo tiene que suceder en cada uno de nosotros. Cuando esa pasión se activa, algo tiene que suceder. En primera instancia, Nehemías dijo, necesito orar, necesito preguntarle a Dios qué está pasando, necesito saber qué fue lo que sucedió aquí. Una de las cosas que a veces tenemos que aprender es cómo saber si realmente esa pasión que nos mueve, esa pasión que nos activa, esa emoción que en primera instancia sentimos, no es nada más algo emocional, no es una postura nada más personal, si va más allá, sino que esta pasión va o es impulsada, es generada más allá de lo que nuestros sentimientos, de que nuestros anhelos lo hayan activado. En el caso de Nehemías, Nehemías no conocía la ciudad, Nehemías nunca habitó la ciudad, Nehemías jamás había estado en Jerusalén. Lo que él conocía era Susa, la capital babilónica. Eso era lo que él conocía. ¿Por qué tenía que entonces entrar en ese conflicto? ¿Por qué tenía que entrar entonces en esa situación? Imagínese que alguien de los hijos de migrantes que están hoy en día en los Estados Unidos, esos hijos de migrantes que nacieron en los Estados Unidos, que fueron al kinder en los Estados Unidos, fueron a la escuela en los Estados Unidos, toda su vida han estado allá en los Estados Unidos, que están trabajando, que sus amistades,
que todo lo han desarrollado en los Estados Unidos, y de repente escuchan: fíjate que en el pueblo de donde son tus papás o de donde éramos nosotros originarios, se levantó un presidente, un gobernador, ¿verdad? Un presidente municipal, y se adueñó de todas las tierras y se quedó con todo, y ya ha despojado a todos los que estaban ahí, los ha despojado de sus tierras y se quedó con todo. Fíjate nomás qué sinvergüenza ese político, porque de repente ese personaje, este joven que es un ciudadano de los Estados Unidos, pues a lo mejor diría: qué mal está el gobierno en México, qué mal está allá las leyes, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer eso? A lo mejor sí vendría algo de molestia, a lo mejor sí vendría algo de o pudiéramos decir que hasta se ofendiera por lo que sucedió, pero no creo que hiciera más allá. No creo que levantaría firmas, ¿verdad? No creo que levantaría una página en Facebook para recolectar firmas y decir: vamos a hacer que la voz de mis familiares y todos los afectados allá en el pueblo de Tangamandapio recuperen sus tierras, ¿verdad? No creo que sucediera eso. No creo que llegara a eso, por más que el joven se sintiera ofendido, se sintiera incómodo. Si entonces no sucede ordinariamente eso, ¿qué es lo que hizo que este Nehemías, que no conocía a Jerusalén, que jamás había estado ahí, que no había visto en las publicaciones, que no había visto en las fotos familiares, que no tenía acceso a ver en el Google Maps cómo fue Jerusalén, no tenía acceso a decirle a sus abuelos, ¿verdad? A ver, déjenme ver las fotos familiares, ¿verdad? No había manera de que él se hiciera una imagen de Jerusalén. ¿Cómo es posible que Nehemías se levantó, se puso en esa condición? Fue incluso, dice que hasta dejó de comer y se puso en oración. ¿Qué hizo que Nehemías entrara en esa condición? Bueno, pues vemos que cuando hay una situación así, no es algo que venga nada más de un sentimiento personal. No es nada más algo que se haya originado en el corazón de la persona emocionalmente. Tiene que venir un trasfondo más allá. Tiene que venir algo que lo active, que va más allá de las emociones personales. ¿Cómo podemos descubrir que este mensaje, que esta activación de la pasión en cada una de las personas no es originada de un sentimiento, un anhelo, un deseo, sino que va más allá? Bueno, el primer punto que podemos ver es que cuando hay algo que te agrada, que te emociona, que te tiene ilusionado, ¿verdad? Piensen en algo que les gusta, en algo que les agrada hacer, y piensen en el lado opuesto, en lo que te disgusta, en lo que te molesta, en lo que no toleras. Piensa entonces en lo que te gusta y en el opuesto completo, en lo que no soportas. Y si esas dos cosas, y si hay algo que te agrada y a la vez te molesta, y cuando convergen esos dos sentimientos, entonces podemos creer que hay pasión externa y no una pasión, una emoción personal. Lo voy a explicar así. Cuando cada uno de nosotros hacemos algo o nos gusta que por ejemplo, que una persona diga: es que me apasiona ayudar a las personas, mi pasión es involucrarme en el apoyo a las personas, a las necesidades de la tercera edad. El miércoles por ahí alguien comentó y dijo: ¿por qué nunca hemos orado por las personas vulnerables de la tercera edad? Hay esa pasión, hay ese anhelo de decir:
¿por qué no estamos involucrándonos en estas personas? ¿Por qué no hay algo, una actividad? ¿Por qué no estoy? Y si a esa persona tiene ese anhelo, tiene ese deseo, y si es algo que le apasiona, que le gusta, que le interesa involucrarse, pero también cuando no sucede, cuando ve que hay ese abuso, cuando ve que hay ese sector que es vulnerable, y cuando ve que hay situaciones que surgen y no sucede nada, y no hay nada que los defienda, no hay nada que se involucre, es ese momento donde la gente dice, tenemos que hacer algo. Entonces, cuando vienen esas dos emociones, entre lo que me gusta y lo que me molesta cuando no sucede, podemos pensar que es ahí donde una pasión no es originada nada más de nuestras emociones. Es una pasión que va más allá. Es un sentimiento que no se originó nada más porque vimos una serie en Netflix y dijimos, ay, qué bonito, también yo quisiera hacer esa parte, ¿verdad? También yo quisiera involucrarme, pero de repente dice, pero aquí no tenemos los niños pobres de África, y yo cómo voy a llegar allá y cómo lo voy a hacer. No, bueno, pues queda solamente en una emoción. Pero cuando alguien se apasiona y dice, no tenemos los niños pobres de África, pero no necesitamos ir a África. Aquí saliendo, ¿verdad? Buscando en las cuadras, buscando en ciertos sectores de la ciudad, las condiciones son las mismas. Y entonces, claro, se ve muy bonito en la estampa, en las fotos, ¿verdad? Que nos ponen ahí de las ayudas humanitarias que caminan y van esos personajes todos uniformados y todos con la playera del mismo color, llevando el apoyo hasta África a los niños. Y la gente dice, yo quisiera estar ahí, yo quisiera también ser parte de, y ya también quiero pedir mi playera, yo también voy a hacer mi pedido de la cachucha y el uniforme. Pero cuando realmente alguien dice, yo necesito hacer algo por la necesidad que estoy viendo, yo necesito activarme y no necesito tener un uniforme, no necesito tener las fotos, no necesito ver una serie que me active a hacer esto, es cuando entonces esa emoción se convierte en pasión, ¿verdad? Otra de las cosas que debemos de aprender es que esa pasión nos puede llevar a un punto, cuando quiero hablar de esa emoción, ¿verdad? Puede llevarnos a un punto a ser un fracasado con éxito. ¿Qué quiere decir un fracasado con éxito? ¿Cuántas personas son exitosas? ¿Cuántas personas han llegado a tener fama? ¿Cuántas personas han llegado a tener dinero? ¿Cuántas personas han llegado a tener poder? Mas sin embargo, no son felices con lo que hacen, no están conformes, ¿verdad? Vemos por eso las noticias, personajes viviendo en esas mansiones en las ciudades importantes, esas mansiones que tienen albercas, que tienen gimnasios, que tienen jardines, que tienen habitaciones para todos. Mas sin embargo, esas personas se suicidan porque no tienen un anhelo, un deseo por qué seguir adelante. Bueno, pues ese es un fracasado con éxito, ¿verdad? Esa es una persona que logró el éxito, mas sin embargo no está conforme con lo que tiene. Mas sin embargo, a lo mejor para la prensa, a lo mejor para Facebook, a lo mejor para las redes sociales, es un ícono, una persona que todos quisieran llegar a ser. Mas sin embargo, la persona en sí no está satisfecha con lo que ha logrado, no se siente feliz, y entonces podemos decir que ese es un fracasado con éxito. Tenemos que entonces tener cuidado con lo que nos anhela, con lo que nos mueve, con nuestras emociones, de dónde están activándose. Pudiéramos pensar que todo mundo puede escalar una cima del éxito. Cualquiera que se lo propone, ya lo vimos al inicio, esta mujer se
puso y dijo: voy a terminar, y lo logró. Cualquier personaje que se empeñe en algo puede lograrlo, pero tenemos que ver si ese logro realmente lo llevó a desarrollar una satisfacción personal, a decir: esto me agrada, y esto que yo hice, porque ya lo vimos, hay personajes que pudieron haber logrado el éxito, pero posterior a ese éxito, posterior a haber ganado, imagínense la frustración en el ejemplo que pusimos al inicio de esos Juegos Olímpicos, donde la persona que se reconoce y a la mujer que se le recuerda después de ya casi 20 años después del suceso, ¿cómo es posible que se recuerde a una persona que no ganó, y la persona que ganó la medalla olímpica nadie sabe quién es? Y es más, a lo mejor está todavía en su casa con su medalla y nadie le dice: oye, que tú estuviste en las Olimpiadas del 84, sí, y tú estuviste ahí, sí. Y a lo mejor ella dice, y cuando iba a decir, ¿verdad?, y yo gané la medalla de oro, la gente le dice: y entonces tú viste ese momento cuando la señora ahí que no podía caminar y que se... Imagínese la frustración para esa persona, decir: gané, yo tengo la medalla y está colgada en mi casa, y nadie se acuerda de eso. Y la persona que no ganó, la persona que llegó en último lugar, es la que se llevó las fanfarrias, es la que se llevó la ovación en el estadio, y es la que 20 años después sigue presente. ¿Creen que esa persona llegó al éxito? Sí, llegó al éxito, tiene la medalla en su casa, mas sin embargo a lo mejor no es la persona que se siente más feliz de sus logros. Pero más sin embargo, la persona que llegó y que hizo algo, y que posterior a eso que hizo sirve como ejemplo y ha utilizado ese esfuerzo, si esta persona, después de haber terminado en último lugar, pero después de haber hecho lo que vimos aquí, ha tomado eso como su estilo de vida, ha tomado eso como un impulso, como una motivación para ir a los demás y decirle: ¿sabes qué? Lo que tú tengas planeado, lo que tú hayas pensado hacer, lo puedes lograr. Puede llegar a ser una motivadora, ¿verdad? Más allá. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que estar muy atentos en qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos anhela todos los días a buscar hacer algo, y que no termine en algo, ¿verdad?, que a la postre, en vez de sentirnos orgullosos de haber logrado, nos termine siendo una frustración, ¿verdad? ¿Cuántos ponen, por ejemplo, yo me esforcé por una carrera porque me dejé llevar con la idea de que en mi familia todos son médicos, mi abuelo era médico, mi papá era médico, y por consiguiente yo tenía que seguir la tradición de la familia? Estudié medicina y después de años de ejercer me siento frustrado, me siento incómodo, no soy feliz haciendo esto. Porque ya lo decíamos, cualquiera puede subir a la escalera del éxito, pero no todos ponen la escalera en la pared adecuada. Debemos que tener entonces esa percepción de saber que vamos a subir la escalera del éxito, pero que la escalera está recargada en el muro que debe de ser, ¿verdad? Otro de los conceptos que vamos a ver es que debemos de tomar iniciativa. Nehemías, cuando escuchó eso, no dijo: ay, hermano, qué mal, qué triste lo que me estás diciendo, qué pena por aquellos que se fueron, pero pues ya ni modo, pues ¿qué hacemos? Pues ya así quedaron las cosas. La gente no entendió el mensaje, la gente se fue a construir. Allá el príncipe Zorobabel pues les dio ánimos, pero la gente pues no le echó ganas, y pues ahí se quedaron a medias, viviendo solo en casas de cartón, viviendo solo en construcciones a medias. Bueno, pues
es por la gente, no le echan ganas. Pues, ¿qué podemos hacer por ellos? Así son necios, ¿verdad? No quieren entender, así les gusta, ¿verdad? No, dice Nehemías, el libro de Nehemías dice que él tomó acción en base al mensaje que escuchó. Tomó acción en base a lo que él escuchó. Y estamos hablando de algo que en primera instancia ni siquiera le pertenecía. Estamos hablando que él tomó acción en algo de lo cual ni siquiera él había sido partícipe. Mas sin embargo, algo se movió en su corazón, algo se movió en su ser que dijo: aquí se tiene que hacer algo. No sé qué, pero algo se tiene que hacer. Es por eso que vemos que en Nehemías 2, capítulo 2 de este libro donde estábamos leyendo, el primer versículo dice: cierto día en el mes de Abib. Ya estamos en otro mes, ¿sí se fijaron? El mes de Abib es aproximadamente en nuestro calendario entre mediados de marzo y mediados de abril. ¿Cuánto tiempo ha pasado aproximadamente del capítulo 1 al capítulo 2? ¿Cuánto tiempo ha pasado aproximadamente? No, de finales de año, ¿verdad? Hablamos de que el primer mes de Kerib era en mediados de noviembre, y el mes de Abib ya estamos a mediados de marzo. 3, 4 meses, 5 meses, vamos a dejarlo en 4 meses. Ya ha pasado un tiempo de cuando Nehemías escuchó el mensaje. Nehemías ha estado incómodo, Nehemías ha estado dándole vueltas a ese concepto. Nehemías ha estado pasando por esa situación de decir: ¿qué es? ¿Cómo podré hacer? ¿Qué se deberá hacer? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo me puedo ir para allá? ¿Qué es lo que tengo que activar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya ha pasado un tiempo, Nehemías ha estado meditando, no se quedó con la idea de decir: híjole, pobres de los familiares. Ay, pobrecita de mi tía que se quedó allá en Jerusalén y no pudo construir su casita. Ay, pues ojalá y que le eche ganas, ojalá y que alguien le mande una despensita. No, Nehemías tiene 3, 4 meses pensando, maquilando en su mente, en su corazón: algo se tiene que hacer al respecto, algo se tiene que hacer con esta situación. Y dice que le llevé, estando en ese tiempo, dice, le llevé vino al rey Artajerjes. Pero dice: como nunca me había visto triste, el rey me preguntó. Vemos aquí que Nehemías está en una condición inusual a su vida ordinaria. Ha llegado a una situación que ya es imposible de ocultar. Nehemías está tan involucrado en lo que él escuchó de su hermano. Nehemías está tan involucrado en lo que está en su mente y en su corazón, que el mismo rey le dijo: Nehemías, ¿qué te pasa? Nehemías, te veo triste. Y dice: no te ves enfermo. Quiere decir, te ves extraño, y no es porque te vea con temperatura, no es porque te vea estornudando, no es porque te vea cuerpo cansado. Algo hay en ti que se ve diferente. Algo hay en ti que te tiene tu mente, tus pensamientos, tu vista se ve lejana. ¿Qué te pasa?, le dice el rey, ¿verdad? Le dice: esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Dice, hablando Nehemías: sentí mucho miedo en ese momento y le dije al rey: deseo que su majestad viva por muchos años. La verdad, sí estoy triste, y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas, y sus portones han sido destruidos por el fuego. En otras palabras, Nehemías le dice al rey: la verdad es que sí estoy triste. Y si nosotros hacemos un recordatorio, que cuando una situación extraoficial, cuando hay una
situación que va más allá de lo ordinario o de lo permitido por el rey. Cuando nosotros vimos el libro de Esther y decía Esther, es que yo no puedo ir con el rey a presentarle una situación que él no me ha preguntado. Si yo voy e interrumpo al rey con una idea, con una emoción, con un pensamiento, con un problema que yo tengo, ¿sabes qué va a pasar? El rey no me va a decir, a ver, siéntate y vamos a ver cómo lo resolvemos. Esther decía, si yo voy y le explico esto al rey, ¿saben qué va a pasar? El rey me va a cortar la cabeza. Eso es lo que, no voy a terminar de decirle mi problema cuando el rey ya me mandó cortar la cabeza. Nehemías está ahí y el rey le pregunta, a ver, Nehemías, ¿qué traes? Como que te veo raro. El hecho de que el rey saliera de lo ordinario, entrar en una condición fuera de lo normal, era una posibilidad de que el rey dijera, ¿sabes qué? Me molesta tu actitud, Nehemías. Me molesta que ya te vengas con esa cara, con esos ojos, que no estés atento, que no estés enfocado. Me molesta y me preocupa que no estés haciendo tus actividades como debe de ser. Me preocupa que no estés enfocado al 100 en tu trabajo y me pongas en riesgo a mí. ¿Sabes qué? Ya no estás capacitado. ¿Sabes qué? En este momento quedas fuera. Y sabemos que no le daba una hoja de despido, no le hacía firmar la renuncia. El rey en ese momento le decía, ya no me sirves, desháganse de él. Mas aún Nehemías dice, tengo miedo por lo que el rey ya vio mi situación, mas sin embargo le presenta su necesidad y le dice, ¿sabe qué? Sí estoy triste. ¿Sabe qué? Sí hay algo que me está distrayendo, porque lo que sucede en una tierra donde están mis antepasados me tiene intranquilo. Hay algo que por 3-4 meses he estado meditando. Todas las noches cuando me voy a descansar me despierto pensando en que se tiene que hacer algo, pensando en que tenemos que tomar acción en algo y no sé cómo involucrarme, no sé cómo hacerlo, no sé cómo llevar a cabo. Algo de lo que ya decíamos, cuando hay esa pasión, cuando hay esa emoción que nos roba el sueño, que todos los días decimos algo se tiene que hacer, no sé cómo, pero algo se tiene que hacer, podemos pensar que no es nada más una emoción, no es nada más un sentimiento, sino que tiene un trasfondo o que hay un origen que va más allá de lo particular. Dice, el rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? En otras versiones dice, Nehemías, ¿qué necesitas? Nehemías, ¿qué necesitas para hacer algo, para involucrarte en tu proyecto? ¿Qué necesitas para cumplir el propósito por el cual estás activándote o estás pensativo? Dice, yo le pedí ayuda a Dios. Vemos que Nehemías siempre ha dicho, Señor, guíame. A lo mejor una de las oraciones que nosotros como pueblo de Dios muchas veces caemos en el error de decir, Señor, mira a fulanito, mira a sutanito, allá, ayúdale allá a él. Señor, mira la necesidad de los pobres allá. Señor, mándales a alguien que les ayude. Señor, mira, pon en el corazón de alguien que vaya y vea la necesidad de estas personas. Y Dios dice, si ya viste la necesidad, no necesito mandar a alguien. Ve y tú y haz algo. Ve y tú y involúcrate en algo. Y a veces nuestra oración es, Señor, mira la necesidad allá en la colonia, ¿verdad? Allá en las ciudades o allá en los terrenos despoblados. Hay mucha necesidad, la gente no te conoce. Manda saetas que hablen de ti allá en esos lugares. Y Dios dice, ok, apúntate, súbete y ve para allá. Dice, y le contestó al rey,
le contesté, hablando Nehemías, si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá, permítame involucrarme en esto, mándeme a mí, mándeme a mí. ¿Cuántos hemos escuchado ese versículo en el libro de Isaías? Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Cuando las personas por primera instancia empiezan a involucrarse, empiezan a conocer, y la primera emoción en muchos es: oh Señor, yo quiero ir a las naciones, yo quiero cumplir esa promesa de Mateo 28 de ir y hacer discípulos a las naciones. Quiero, mira, mándame a París, mándame a Madrid, mándame a Europa, mándame a Sudamérica, mándame a las naciones a llevar tu palabra, Señor. Claro, toda la gente piensa: quiero ir y conocer y viajar y llevar por todo el mundo el evangelio, ¿verdad? Pero es más movido, parece ser, por una emoción que por el afán de llevar la palabra, el mensaje. Porque en primera instancia podemos decir: ok, si alguien dice: yo quiero ir y llevar allá a esos países donde no conocen la palabra de Dios, yo quiero ir y ser el pionero, yo quiero ser el primero que hable en esos lugares de la palabra de Dios. Y la primera instancia es decirle: ¿y cómo se llama ese país al que tú quieres ir? ¿Cuál es el lugar al que tú dices? Pues esos países que vemos en los documentales del Discovery Channel, ¿verdad? Ahí donde se ve la gente que no anda con vestido, con ropa, ahí donde se ve la necesidad. Ahí quiero ir. ¿Y cómo se llama ese país? ¿Cómo se llama ese lugar? Pues ahí donde están, creo que se llama África. ¿Ok? ¿Y cómo se llega allá? ¿Cuánto cuesta un boleto de avión para ir allá? ¿Qué requieres para ponerte allá? En realidad, solo somos movidos por una cierta pasión, una cierta emoción. Pero si alguien está involucrado, si alguien tiene el deseo, la pasión de ir y ser pionero en llevar el evangelio a un lugar, esa persona tiene claro, esa persona tiene al 100% ya el itinerario desarrollado. Dice aquí Nehemías: Señor, permíteme ir yo, envíame a mí, y no solamente envíame, sino que yo voy a ir a reconstruir la ciudad. Mira, ya tengo los planos, ya hablé con ingenieros, arquitectos. Yo no soy, ni conozco, ni sé de construcción, pero yo ya involucré a las personas correctas, ya sé cuánto es el presupuesto que se necesita para iniciar, ya sé dónde vamos a empezar, dónde vamos a iniciar, de dónde vamos a tener los recursos. Ya tengo aquí la lista de los materiales, ya tengo cuánto va a costar el proyecto, ya tengo los permisos para iniciar el proyecto. Nehemías le dijo: ya lo tengo resuelto, Señor. Tenemos que tener cuidado. En una ocasión, un pastor fue llamado delante de un hombre que conocía de la palabra, pero era una persona, un empresario, y le dijo: quiero bendecir a una iglesia. Quiero bendecir a una iglesia en su ministerio. Tengo un recurso para entregarle, tengo un cheque y nada más necesito ver a quién se lo voy a dar. Y en cierta ocasión ese hombre conoce a un pastor, se empieza a involucrar y le dice: te veo mañana en mi oficina. Te veo mañana lunes a primera hora en mi oficina, porque quiero conocer de tu ministerio, quiero conocer de tu proyecto en base a lo que están trabajando. El pastor se presenta el lunes temprano, llega a las oficinas de este alto empresario y ahí puntualmente llega, lo recibe el empresario y le dice: platícame de tu proyecto, platícame de lo que quieren desarrollar como congregación, platícame todo lo que quieren hacer.
Y entonces el pastor le empieza a decir: mira, pues tenemos el deseo de construir un terreno para tener los encuentros, y quisiéramos también en ese terreno no solamente levantar un lugar para hacer los encuentros, sino que también ese lugar sirva para un albergue para los jóvenes en adicciones, y que también de cierta manera pudiéramos levantar una escuela, porque ahí en el lugar donde estamos, pues las escuelas públicas están enfocadas o están encaminadas a una cierta enseñanza, y queremos involucrar también a los niños en la escuela. Y le empieza a desarrollar todo el proyecto. Ya después que concluye el pastor, este empresario le dice: ¿y cuánto necesitas para que se cumpla, para que se haga realidad ese proyecto? ¿Cuánto necesitas? ¿De cuánto estamos hablando? Y el pastor se quedó pensando y le dice: no lo sé, no sé cuánto cuesta eso, pero si me da unas horas, yo le puedo decir cuánto cuesta. El empresario le dice: te veo en la tarde, tráeme el informe y te veo aquí en la oficina en la tarde. El pastor sale corriendo. Yo creo que no bajaba de la oficina cuando ya le estaba hablando a todos los servidores: y consigan y pregunten y cuánto cuesta, busquen cuánto cuesta un terreno, pregunten un evaluador. Empezó a moverse todo para la tarde que tenía la entrevista, llevar toda la información. Dice que cuando el pastor recopiló algo de información, se presentó a la oficina, estuvo ahí puntual, pero resulta que el empresario unas horas antes le llamaron de emergencia, agarró su avión y voló, y nunca más volvió a entrevistarse con el pastor. Perdió el pastor la oportunidad de llevar a cabo ese sueño, ese anhelo, por no tener en mente cuánto costaba, por no haber planificado. Claro, es bueno tener sueños, claro que sí. Es bueno planificar y decir: qué bonito sería que yo pudiera hacer un negocio, levantar una casa, yo obtener un carro. Sí, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta tu proyecto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto requiere? ¿Qué permisos? ¿Cuánto económicamente? Pero nada más económicamente, ¿cuánto tiempo te va a llevar? ¿Cuánto hay que desarrollar? ¿Cuánto hay que planificar para que eso se cumpla? Cuando nosotros recibimos el proyecto de Dios, déjeme decirle algo: Dios no nos entrega los planos, Dios no nos entrega todo el manual de operaciones. Dios le puso a Nehemías: tenemos que hacer algo con Jerusalén. Y Nehemías dijo: sí, Señor, pero se puso a trabajar, se puso a planificar, empezó a buscar y dijo: si vamos a reconstruir, ¿qué necesitamos? ¿Qué materiales se necesitan para reconstruir? Si pusieron materiales chafas y por eso se cayeron los muros, no vamos a volver a poner los mismos materiales. ¿Por qué se cayeron los muros? ¿Será que eran frágiles y por eso fue fácil tumbarlos? No los vamos a hacer igual. Nehemías se involucró, desarrolló todo un proyecto, desarrolló todo un plan para reconstruir los muros nuevamente. Cuando vemos que esa pasión se convierte en la motivación de hacer, la pasión, esa pasión que ya dijimos que va más allá, esa pasión que tenía Nehemías por meses, ya lo vimos ahí. Nehemías 1 a Nehemías 2 nos habla de un tiempo que Nehemías todos los días estaba planificando y decía: ¿será que necesitamos arquitectos? No, pero un arquitecto solo hace planos. ¿Quién más necesitamos? Pues necesitamos primero un ingeniero civil, necesitamos topógrafos, necesitamos permisos del gobierno, necesitamos recursos, necesitamos. Cada día iba planificando y visualizando. Y si el muro lo levantamos así, pero si el muro, decía mi abuelito que era de este tamaño, pero mi abuelito decía que había
parques, que había árboles, que había casas así. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa visión, pero ya ponerla por obra? Tenemos que pensar que esa motivación que todos los días, que todo momento se levanta y nos mueve, nos debe de activar. No podemos decirle: Señor, mira qué bonita la visión que le diste para esta iglesia. Señor, qué bonita la visión que tiene Casa de Fe. ¿Quién la va a hacer, Señor? ¿Quién será el alma? ¿Quién será el hermano? ¿Quién será quien desarrolle esa visión, Señor? Y el Señor dice: ustedes tienen que desarrollarla, ustedes tienen que ponerla por obra. Es en base a lo que ustedes van a hacer, lo que van a visualizar y a concretar esa visión. Dice Marcos 16: estas señales seguirán a los que creen. Porque viene otra postura que lamentablemente está muy arraigada en las iglesias. Es: Señor, mándame una señal para saber si esto viene de ti. Señor, mándame ¿tú quieres que construyamos algo, Señor? Mándame a alguien que nos done un terreno. ¿Tú quieres que levantemos un lugar para apoyar a los jóvenes en adicciones? Señor, mándanos señales. Que alguien venga a la congregación y que nos diga: aquí están las llaves de un edificio que tengo abandonado, para que se pongan ya nada más a limpiarlo, para que se pongan a trabajar. O alguien que venga y nos diga: les voy a donar un terreno para que empiecen a construir, y que después venga otra señal donde un empresario de una tienda de construcción venga y nos diga: el Señor ha puesto en mi corazón que les voy a regalar material, y entonces sabré que tu visión viene de ti, Señor. Vemos que Nehemías se puso en acción. Nehemías no era arquitecto, Nehemías no era ingeniero, Nehemías era un servidor público, era un copero. Claro, ya vimos que históricamente dos personajes quisieron reconstruir. Primera personaje que vimos es Zorobabel, ¿verdad? Un príncipe que trató de reconstruir lo que ya le pertenecía a él. Quiso recuperar lo que ya por herencia era de él. Otro que se involucró fue Esdras, un sacerdote que pudiéramos decir, o pudiéramos pensar que tenía cierta responsabilidad, porque ellos eran los que cuidaban del templo. Los sacerdotes eran los responsables del templo, y entonces, si no había templo, pues eran ellos los que tenían que ver cómo se volvía a hacer. Pero Nehemías no pertenecía a ningún grupo de estos. Nehemías era, como se habla o como se dice, era un laico, ¿verdad? No pertenecía al sector, no pertenecía a los servidores, no pertenecía al grupo de los principales, ¿verdad? Imaginen que Nehemías era un hermano de la iglesia, del cual no pertenecía al grupo de liderazgo, no era un copastor, no era el pastor, no era nada de eso, mas sin embargo dijo: vamos a hacer el proyecto de la iglesia, vamos a levantar el proyecto, la visión de la congregación. Fue Nehemías el que dijo: tenemos que hacer algo. Fue Nehemías el que se le desabrochó las mangas, los botones de la camisa, y se arremangó y dijo: vamos a construir. Entonces, muchas veces estamos pensando en que Dios nos va a dar señales para ponernos a trabajar, pero la enseñanza bíblica dice: las señales siguen a los que creen, a los que se activan, a los que avanzan. Cuando el mar se abrió,
es cuando se empezaron a caminar. El mar se abrió hasta que el pueblo empezó a mojarse los pies. El mar se abrió hasta que el pueblo empezó a tomar acciones en lo que iba a hacer. No se abrió el mar y luego empezaron a avanzar. Dice la palabra que la instrucción fue: Moisés, dile al pueblo que avance. Pero está el mar enfrente, dile al pueblo que avance. Muchas veces entonces debemos de dejar de pedir señales y de entonces debemos de involucrarnos, porque lamentablemente el libro posterior a los evangelios se llama Las ideas de los apóstoles, los buenos proyectos de los apóstoles, las buenas intenciones de los apóstoles, la visión de los apóstoles. Lamentablemente el libro dice los hechos de los apóstoles. Los apóstoles recibieron una visión, se activaron. La palabra dice que cada uno de ellos, a lo mejor en los libros de los evangelios, tenían miedo, tenían incluso no querían saber del mensaje, no querían estar involucrados, pero después se activaron y empezaron a hacer, y la iglesia primitiva empezó a crecer y se empezó a desarrollar, no porque recibieron una visión, no porque recibieron una instrucción, porque empezaron a trabajar. Lamentablemente el mensaje no va a decir siervo bien y fiel, en lo mucho hiciste o en lo poco, ¿verdad? No dice por lo que hiciste, o más bien dice por lo que hiciste, ¿verdad? Siervo fiel, siervo bueno, habla de lo que hiciste, no habla de lo que pensaste, no habla de lo que anhelaste, sino de lo que hiciste. Nehemías 2:6 dice: el rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir. Nehemías sabía perfectamente cuánto iba a durar el proyecto. Ya lo decíamos, tenemos que tener claro y preciso cuánto va a durar, cuánto va a involucrar, cuánto va a requerir. Incluso dice que entonces le pedí que me diera cartas, ¿verdad?, para los gobernadores de las provincias. Necesito que me des autorización, no nada más para ir. Si ya me vas a permitir ir, permíteme ir con todas las credenciales, pasaportes y todo lo que se necesita. Nehemías le dijo: para yo ponerme allá en Jerusalén, no nomás necesito tu bendición, rey, necesito permisos, necesito credenciales, necesito viáticos, necesito un transporte, necesito varias cosas para ponerme allá. ¿Y saben qué? El rey se las concedió. Y no nada más eso, el rey le dio recursos para reconstruir. Ya le decía con el ejemplo del pastor, Dios siempre va a poner a lo mejor personas que quieran apoyarnos, que quieran sumarse a tu proyecto, a tu visión. Dios va a poner personas que digan: yo quiero ser parte de tu visión. Pero si no estamos claros en la visión, si no sabemos cuánto cuesta la visión, si no hemos aterrizado esa visión, difícilmente alguien se va a involucrar. Dicen los empresarios, los tiburones, que en el ámbito empresarial, en el ámbito de los iniciadores, de las personas que tienen proyectos y quieren comenzar un negocio, ¿verdad?, que si una persona no sabe cuánto cuesta su negocio, no sabe cuánto tiempo necesita para echarlo a andar, no va a haber nadie que le invierta en su negocio. No va a haber nadie que le apoye, por más que él les platique, por más que él se emocione, por más que él le traiga renders, les traiga fotos, les quiera demostrar
que su proyecto es viable, que su proyecto de negocio puede ser redituable, si no sabe cuánto cuesta y si no sabe en qué tiempo va a empezar a producir, nadie le va a invertir en ese negocio. Entonces, si en los negocios sucede así, déjeme decirle que también en nuestro proyecto, en nuestros planes, en nuestras visiones que Dios nos da, si no sabemos cuánto cuesta y no tiene una fecha para empezar a trabajar, entonces solo eso se va a quedar en un plan, en una idea, en un sueño muy bonito. Y déjeme decirle que lamentablemente de esos sueños, de esas visiones, de esos proyectos, está lleno los panteones, porque necesitamos entrar en acción. Necesitamos, como Nehemías, visualizar los muros. Los muros no estaban, pero Nehemías ya los tenía en la mente. Ya sabía cuánto costaban, ya sabía cuánto había que hacer, ya sabía cuánto tiempo se iba a requerir, ya sabía cuántos ladrillos, cuánta mezcla, cuánto cemento se requería. Y al final dice que no solamente Nehemías le dieron permiso, no solamente le dieron presupuesto, sino que le mandaron una guardia para que lo acompañara y que ese proyecto se llevara a cabo. Dice que luego el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. No solamente tenía el permiso, no solamente le dijeron, ok, ve. El rey se puso, el rey se encargó, el rey se aseguró que lo que se iba a hacer, que el proyecto en el que se iba a involucrar, se llevara a cabo. Si Dios ha puesto un proyecto en su corazón, si Dios ha puesto en usted un proyecto, una visión, déjeme decirle que Dios se va a encargar de que ese proyecto se lleve a cabo. Dios le va a dar a usted esa visión, Dios le va a poner en su corazón esa pasión por hacer algo. Y cuando usted le diga, sí Señor, ya sé a dónde vamos a ir, ya visualicé el lugar, ya sé cuánto cuesta, ya vi cuánto es incluso los honorarios para ¿cómo le llaman? De los abogados para que hagan las escrituras, ya sé cuánto cuestan las escrituras, ya sé, es más Señor, ya busqué la notaría que va más rápido me va a resolver, ya busqué los permisos donde se tiene que hacer, ya incluso fui a sacar una cita, ¿verdad?, con el ministerio público para checar que no haya problemas. Cuando nosotros nos involucramos, Dios se va a asegurar de que el proyecto se lleve a cabo. ¿Cuántas personas dicen, los jóvenes, yo quisiera casarme, yo quisiera conocer a una persona para hacer familia y todo? Y el Señor le dice, ¿y dónde vas a vivir? Ya sabes cuánto cuesta un vestido de novia, ya sabes cuánto cuestan las argollas, ya sabes dónde va a ser ya sabes cuánto cuesta una cama, una estufa, un refrigerador. Empieza a hacer un presupuesto de cuánto costaría esto. No nada más, yo quisiera casarme, yo quisiera, unas personas, yo quisiera viajar a la playa, no conozco la playa, mi anhelo sería ir a la playa. Y el Señor dice, ¿a cuál playa? ¿Cuánto cuesta ir a la playa? ¿Cuánto se requiere para el viaje? ¿Cuántos días? ¿En qué tiempo? ¿En qué temporada? Tenemos que planificar. Y Dios se va a encargar de que si Él se ha involucrado en eso, se lleve a cabo el proyecto de vida. Hoy yo los quiero invitar a que, así como Nehemías se apasionó, descubrió que no era una emoción, descubrió que esa motivación no era nada más un sueño, un deseo personal, sino que tenía un origen distinto. Por meses estuvo inquieto. Nehemías por meses estuvo inquieto en esa visión. Dios no le dejaba ni de día ni de noche. Dios le tenía con ese proyecto de día y de noche, hasta que Nehemías dijo, Señor, ya planifiqué, ya tengo cuánto cuesta, ya sé cuánto lo que se requiere para el viaje,
ya descubrí que había que sacar visa para caminar, ya metí los papeles, ya saqué mi pasaporte, ya me tomé las fotos. Señor, ya tengo todo listo para el viaje. Es más, hasta ya sé dónde voy a hacer las paradas para comer. Ya vi que sí había cada tantos kilómetros un Oxxo donde puedo pararme a comprar souvenirs. Ya tengo todo el viaje planeado. Y el Señor le dijo: no nada más vas a ir, sino que te vamos a dar los recursos para que eso se lleve a cabo. Y no va a haber nada ni nadie que te impida llegar. Nehemías dice: hasta escolta me pusieron. Imagínense que le avisan a la guardia y le dicen: hay que llevar a Nehemías hasta Jerusalén. Y ahí los patrulleros diciendo: ¿a quién vamos a escoltar? Pues no sé, que a un Nehemías. Pero pues dijo el jefe, pues ahí van las patrullas, ¿no? Sirenas y toda la limusina, como si fuera el enviado de la embajada. Pues así llegó Nehemías. Dios se va a encargar de que si ese proyecto, ese plan que puso en su corazón y que te tiene de día y de noche intranquilo, que si todos los días que estás ahí moviéndote en la noche, si no sabes que si el calor, que si será que la temperatura subió y que por eso no puedo dormir y por eso ese sueño recurrente, no, es Dios que todos los días te está diciendo: tenemos que activarnos, tenemos que hacer algo. Y si tú aún estás todavía en Babilonia, y si tú aún todavía estás a kilómetros de Jerusalén, tienes que ser como Nehemías, un copero reconocido, un copero esencial, un copero que hacía tan perfecto su trabajo que el día que estaba en una condición diferente se dieron cuenta. El rey se dio cuenta y le dijo: Nehemías, no eres el mismo de siempre. Nehemías, no te veo haciendo las cosas con excelencia. Nehemías, ¿qué hay en ti que no estás haciendo las cosas como siempre las has hecho también? Si todavía estamos en Babilonia, si todavía estamos atascados en Babilonia y todavía no visualizamos, todavía no planificamos bien, todavía no tenemos los planes, los presupuestos, todavía no tenemos el presupuesto de cuánto cuesta 100% el proyecto, sigamos siendo el mejor copero, sigamos siendo el copero que todos los días hace las cosas con excelencia. El día que Nehemías se retiró con el rey, el día de que Nehemías se movió del palacio, la gente sabía que alguien de excelencia había dejado el lugar. Necesitamos dejar marca, necesitamos dejar huella en donde estamos. Si hoy no estamos desarrollando el proyecto, si hoy no estamos fortificando ni levantando los muros de Jerusalén y todavía estamos en Babilonia, seamos el mejor copero, sigamos siendo el mejor copero ahí donde estamos, porque llegará el momento en que alguien dirá: ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde es? ¿En qué lugar se va a desarrollar? ¿Cuánto se necesita? ¿Qué tiempo le va a llevar para que se desarrolle? ¿Cuáles son los recursos que necesitas para que eso se levante? No se desespere. Si no ha llegado ese mensaje, si no le han preguntado cuánto cuesta tu visión, cuánto cuesta tu proyecto, cuánto tiempo le va a llevar a cabo tu visión verse desarrollada, cuánto necesitas para que esa visión se vea manifestada, cuántos ladrillos requieres para levantar ese muro que tanto has anhelado. Si no ha llegado todavía ese momento, siga siendo el mejor copero, siga siendo el copero esencial, el que hace la diferencia, el que marca la expectativa, el que hace la excelencia, el que pone la vara alta en su trabajo.
su amore che me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Si hoy me vuelvo a levantar, es su amor el que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Es su amor el que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta tarde, porque el día de hoy tú estás presente aquí con nosotros. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por el día de hoy, no soltarnos, por el día de hoy estar con nosotros. Gracias, Jesús. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos a cerrar tus ojos y dile. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es su amor el que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Es su amor el que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos a decirlo más fuerte. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es su amor el que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Es su amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz,
seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Para que ese proyecto, ese plan, esa visión que Dios ha puesto en sus corazones se convierta en una realidad, que de lo intangible pase a ser tangible, de lo que solo está en nuestra mente se vuelva algo real. Se necesita primeramente esa pasión, ese liderazgo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, de decir se va a hacer, se va a hacer. Y cada uno de ustedes debe saber que es el principal motor de esa visión. Cada uno de ustedes debe saber que es el que va a hacer realidad esa visión. Esto no depende de alguien más. Su visión no necesita de una ayuda externa. Su visión será tangible, será construida, será realizada porque usted se va a involucrar. Y en el momento en que usted se involucre, en el momento en que usted empiece a poner manos a la obra, Dios estará ahí para respaldarle, para sustentarle, para prestar todo lo que sea necesario, para llevar a cabo todo lo que del ambiente espiritual es necesario. Lo que sucede en el ambiente natural es respaldado en el ambiente espiritual. Y todo lo que sucede en el ambiente y todo lo que es originado en el ambiente espiritual es manifestado en el ambiente físico. Hay esa relación. Pero para que el ambiente espiritual nos respalde, necesitamos acción en el ambiente físico. Necesitamos dar el primer paso. Dice: y estas señales seguirán a los que creen, a los que dan el primer paso en fe, a los que sin ver lo que ya está, lo hacen creyendo como lo que es. Yo los invito a que empecemos a creerle a Dios, a que esos sueños recurrentes, a que esas visiones que por años a lo mejor han estado ahí y que en un momento de análisis decimos: esto no tiene razón, no hay manera de que se pueda llevar a cabo, esto no tiene ni pies ni cabeza. Es cuando entonces esa visión tiene un respaldo, tiene un origen y no es emocional, no es personal, viene más allá. Yo los invito a que le creamos a Dios, que si Dios ha puesto esa visión, esa emoción, esa pasión en su corazón, le crea. Sepa que si Dios lo puso ahí es porque algo está preparado ya. Cuando Nehemías dijo: voy a reconstruir, Dios ya había puesto un bosque para suplir la madera. Cuando Nehemías dijo: necesito madera, ya había árboles preparados, listos para proveer esa madera. Dios tiene preparado ya un recurso. Dios ya ha preparado un recurso para cuando usted decida ponerse manos a la obra. Dios ya ha previsto, ya hay una cuenta, ya hay un crédito autorizado, para su proyecto. Pero se requiere que entre en acción, se requiere que se ponga, que se active para que eso se lleve a cabo. Yo los invito a que si también en ese proyecto, en ese plan de creerle a Dios,
de saber que Él es nuestro proveedor, de saber y estar convencidos de que Él traerá de lo que a veces para nosotros es imposible, de esas puertas que para nosotros parece que están cerradas y que no hay manera de que se abran. Que si nosotros le creemos a Dios, que Él, como dice en su palabra, será nuestro proveedor. Que si nosotros le creemos a su palabra, donde Él dice: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, es entonces que Dios hará cosas en nuestras vidas. Pero dice que necesitamos dar el primer paso. Necesitamos poner por obra esa fe que tenemos. Necesitamos decirle: Señor, creo en que tú eres mi proveedor. Estoy convencido de que tú abrirás puertas donde no las hay. De que esa necesidad que por tantos años yo he querido suplir y que por más que me he esforzado no he podido solucionar, no he podido resolver, hoy pongo en tus manos, hoy te la entrego. Y como la muestra de mi confianza, el poco recurso que había planificado, que había desarrollado, que había designado, hoy lo pongo en tu trono, lo pongo delante de ti, sabiendo que eso será una muestra, que eso será un ejemplo de lo que yo estoy confiando en ti. Y déjeme decirle, Dios es fiel, Dios cumplirá su promesa, porque Dios dice en su palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que un día prometió, y Él lo cumplirá cabalmente. Yo quiero orar por los que han creído a esta palabra. Padre, gracias te doy por la vida de todos y cada uno de los que han puesto su confianza en ti. Gracias por esas visiones, por esos proyectos, por esos anhelos que has puesto en ellos, para que en cada momento, en cada oportunidad, ellos puedan ver tu fidelidad. Ellos puedan confiar cada vez más en ti y saber que no es una pasión, que no es un anhelo personal, sino que tú lo has puesto en ellos, que en su corazón está puesto por ti, Señor, porque tú tienes planes y proyectos que ningún hombre ha pensado, que ningún ojo ha visto, que ninguna palabra ha descrito. Planes y proyectos mucho mayores de lo que podemos anhelar son los que tú tienes preparados para los que confían en ti. Por eso, Padre, yo te pido que en cada uno de los que están aquí reunidos y que han decidido confiar en ti, el día de hoy puedan sentir en su corazón palpablemente que tú estás ahí, que tú sigues levantando y soportando cada proyecto, cada visión, que tú estás ahí siendo el que suple, el proveedor de lo imposible, que tú eres el que suple lo imposible y que cada uno de nosotros solo tenemos que traer lo que es posible. Por eso te doy gracias por haber puesto esta tarde, por haber activado en estos corazones esos sueños que tal vez estaban ahí abandonados, esos proyectos que una vez fueron sembrados en los corazones y que fueron abortados porque pensaron que no se podían cumplir, que era imposible de desarrollar. Hoy te doy gracias porque has venido a revivir ese sueño, has venido a traerle nuevamente luz a ese proyecto, has venido a desempolvar lo que se había quedado oculto. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Déjeme decirle que si Dios ya puso un recordatorio de esto, si Dios le volvió a hablar y a decir: ¿te acuerdas del sueño que tenías y que pensaste que no se iba a llevar a cabo y que decías:
y eso solo es un sueño de juventud, Dios hoy le está recordando y decir: yo no me olvido de lo que planifiqué, yo no me olvido de lo que un día te prometí, yo no me he olvidado de lo que una vez puse en tu corazón. La promesa sigue vigente. Vamos a salir de este lugar con ese nuevo sueño, con esa visión reactivada. Y déjeme decirle que antes de lo que usted se imagina, antes de lo que se puede empezar a usted a tomar en cuenta, a visualizar, a analizar, ¿cómo se puede decir? Antes de que usted ya vea desarrollado, que vea un camino, que vea una línea abierta, antes de eso Dios le va a asegurar en su corazón que está con usted en ese plan. Cuando los emprendedores tienen un proyecto de negocio, cuando todavía no hay un capital semilla que cree en ellos, que les invierta, cuando todavía no hay un inversionista que les diga: yo quiero aportar en tu negocio, cuando el inversionista todavía no se ha manifestado, pero el sueño está ahí, porque esa persona ha decidido que lo que va a desarrollar no es un negocio nada más. Cuando esa persona ha decidido no solamente hacer una fuente de ingresos, sino ha decidido que va a soltar, va a desarrollar un proyecto que beneficiará a la gente. Ahí todavía no hay un negocio establecido, ahí todavía no hay capital, pero ahí hay un sueño para cumplir una necesidad, no para generar un ingreso, no para hacerse rico. Cuando esa persona decide que va a desarrollar un proyecto, un producto, un servicio para ayudar a la gente, el capital va a llegar a él sin que lo busque. El capital se acerca. Cuando es un proyecto que está resolviendo problemas, el capital se acerca y le dice: yo quiero ser parte de tu proyecto. Si Dios ha puesto en ustedes ese proyecto, el capital humano, el capital financiero, todo lo que se requiera para su proyecto, los va a buscar. No van a salir ustedes a ver quién les ayuda. Ese capital se va a acercar a ustedes y le va a decir: yo quiero ser parte de tu proyecto, yo quiero sumarme porque veo en ti un plan, una idea que se suma, que se cumple con lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser parte de ese proyecto. Hermanos, esto no es nada más una idea, no es unas palabras para salir motivados. Esto es una realidad que Dios ha puesto desde antes en sus corazones. Vamos entonces a salir creyendo que ese proyecto se va a llevar a cabo. Vamos a salir de aquí creyendo y convencidos de que ese proyecto inicial se va a llevar a cabo, pero depende de nosotros. Vamos a salir hoy a empezar a buscar ahí en internet qué se requiere para que ese proyecto se lleve a cabo. Vamos a empezar a buscar a las personas necesarias para ese proyecto. Vamos a empezar a financiar, a levantar inventarios, presupuestos para ese proyecto, porque Dios está de su lado. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes, que sean ustedes portadores de la gracia, que sean portadores de la misericordia de Dios, que donde ustedes estén algo suceda, que sean los transformadores de entornos. Que Dios los bendiga, que Dios haga en ustedes cumplir esos proyectos. Que Dios los guarde y, como siempre decimos, coman rico.